porque tú lo pediste. Del 13 al 17 de agosto, aprovecha el Festival de Calzado Rómulo en la tienda virtual. ¡Fácil! Ingresa a www.calzadoromulo.com, sección ofertas y encuentra descuentos hasta del 50%. Y lo mejor, todos los métodos de pago sin costo de envío desde la comodidad de tu casa. #Quédate en casa. Aplica condiciones y restricciones. Transportes Especiales ACAR es una empresa que con 18 años de trayectoria cuenta con un amplio parque automotor y una plataforma tecnológica que se ajusta a las necesidades de sus clientes, garantizando la excelente calidad de sus servicios. Una empresa que vela por el bienestar y seguridad de sus empleados y usuarios, comprometida con el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro país. Transportes Especiales ACAR, logística con sentido ambiental. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Saludo en Sky a los profesionales Francisco Mejía, líder de la Mesa Económica del Gremio de Empresarios Vallecaucanos Grupo Multisectorial, y a Gerson Grajales, abogado experto tributarista, que ha estado vinculado tanto a seguimiento de obras públicas como a la academia. Estamos esperando que nuestro colega periodista y abogado Dieter Zúñiga llegue a los estudios del Canal 2 en algunos minutos. El tema que les quiero proponer a nuestros invitados vía Sky hoy es que volteemos la página del tema Uribe y lo que ello ha implicado en los últimos días en cuanto a discusión nacional y periodística, y volvamos los ojos hacia el tema de la realidad económica. El presupuesto general de la Nación, pues obviamente comienza a discutirse ya en esta legislatura, pero las razones, o mejor, los resultados de las medidas económicas que se han tomado a lo largo de la pandemia todavía están sin mucha claridad, y más grave todavía que las medidas que se avisoran pareciera que no apuntan a la solución de los temas críticos que tenemos producto de esta situación. ¿Cuáles son esos temas críticos? El primero, y quizás en nuestra opinión el más grave, la pandemia vino para quedarse. Como lo dice Mark Davis, el autor del Monstruo ya está aquí, un libro científico donde él desde hace 10 años escribió el primero, el monstruo ya está a las puertas. Ahora él escribe el monstruo ya está aquí, donde él está demostrando que desde hace unos 20, 25 años venimos inaugurando una era de pandemias, pero que esta situación, a cambio de aminorarse, va a agravarse en las próximas décadas, porque la situación de contaminación ambiental, de aguas, deforestación de selvas, de bosques, caza indiscriminada de animales salvajes para el consumo humano, no solamente en China, sino, por ejemplo, está demostrado que en África las grandes empresas madereras que talan por un lado el bosque van a la caza de los animales salvajes, y esos animales son el alimento de las cuadrillas de trabajadores, y por allí, dice el autor, comienzan a desencadenarse todo este tipo de virus y plagas nuevas que no conocemos. Pero también la sobrepoblación de ciudades, especialmente ciudades costeras, la pesca industrializada, que evita, o mejor, niega la posibilidad de que los habitantes costeros puedan usar el pescado como históricamente lo han hecho a través de la pesca artesanal, y ahora pues ya no tienen pescado porque el pescado lo tienen las grandes naves pesqueras industriales
que llegan arrasando con todo en el mar continental de sus países. Pero unido a ese fenómeno que es macro desde el punto de vista de lo ambiental, está el fenómeno de la incursión o de la llegada, del advenimiento de las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que en esta pandemia, como nunca se había previsto, explosionaron. Y ellas están cambiando rápida y agresivamente el entorno laboral y el entorno de los negocios. Y ello pues entonces tiene implicaciones graves sobre cuál va a ser las nuevas modalidades de trabajo, las nuevas modalidades de negocios, las nuevas modalidades de empresas, las nuevas modalidades regulatorias, las nuevas modalidades tributarias, las nuevas modalidades de seguridad social. Todos estos son los temas que están a puertas de eso que se llama ¿y qué sigue? ¿Hay nueva economía o simplemente, como lo presume el gobierno nacional en su preparación del presupuesto para el próximo periodo, el gobierno está hablando de que en el año 2021 vamos a tener un crecimiento del 6.6%. Eso no lo resiste, dice análisis, no lo resiste ni la mamá del diablo. ¿Cómo es posible que en este año todos los analistas prevén que vamos a estar en un menos 5% de crecimiento? Es decir, la economía baja y hay deflación porque no hay dinámica económica y consumo. Pero de la noche a la mañana, de una economía que viene a menos 5, va a aumentar a más 6, es decir, va a aumentar 11 puntos, ni porque fuéramos China. Eso no es creíble. Estos son los temas que quiero poner en la mesa y por eso he invitado a dos expertos para que hablemos de este tipo de situaciones y intentemos que usted, amable televidente e internauta, pueda tener elementos de juicio para formarse sus propios criterios. Comienzo con Francisco Mejía. Francisco, usted está muy cercano a gremios empresariales porque en nombre del grupo multisectorial le toca conversar con el grupo intergremial, con el bloque parlamentario, con el Centro Nacional de Productividad, con FENALCO, con ACOPI, etcétera. ¿Cuál es como la percepción que se tiene a nivel de gremios de lo que se avisora en economía? Bueno, José, muy buenos días y muy buenos días también, Gerson, y todos los amables ciber escuchas, porque hay que hablar de los que van por las ondas terciarias, como por los que van por la televisión. A ver, yo creo que todo converge en una palabra que a mí me parece que es la clave en este momento, y se llama sostenibilidad. Me parece que todos estamos viendo de qué manera algunos se reinventan, otros cómo continúan con el negocio en la perspectiva de que pues, se adapten a las nuevas condiciones. Tú lo has dicho, no solamente es adaptarse a la venta, por ejemplo, si es que la hacen en vivo y en directo con ciertos aislamientos y defensa de la pandemia. Otros lo hacen de manera de que responda a las nuevas tecnologías que definitivamente, como bien decías, pues ha producido un gran viraje en la manera de hacer los negocios y en la manera de trabajar. Yo creo que nosotros estamos en el advenimiento de lo que se podría llamar la quinta revolución industrial. Yo creo que la cuarta revolución industrial, con todo lo que ha hecho de Internet, yo creo que la quinta está a puertas de realizarse, porque los cambios que ya se avisoran pues son impresionantemente grandes. Y volviendo al tema, la sostenibilidad tiene que ver con algo que es muy importante en el mundo entero, y es el tema de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una gran apuesta que ha hecho la ONU y el mundo entero por poder llevar a cabo esos 17 objetivos de tal manera que tengamos un país
o un mundo más responsable en lo ambiental, más consecuente en lo laboral, más humano, más en términos de empresa, en términos a los derechos de las personas, a trabajar más de manera armónica, a respetar más a la gente, a hacer todo lo posible porque esa sostenibilidad, repito, sea transversal a las actividades que realizan las personas en este mundo moderno. Trabajo porque haya un país con menos pobreza, porque haya un respeto mayor por los niños, por la juventud, por el medio ambiente, en fin. Me parece que ya pasando al plano puramente local y regional, podríamos todavía no. Hola, Francisco. Puntos de vista que no termina de comprender. Adelante. Francisco, se te está cortando la comunicación. Se te está cortando la comunicación. Vamos a intentar volver a conectar con el productor, ¿te parece? Hola. Bueno, muy bien, dale. Sí, mientras tanto, Gerson, tu opinión sobre la introducción que hemos hecho sobre el tema. Micrófono, prende el micrófono. Gerson, prende el micrófono. ¿Sí? Sí, muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a analizar algunos aspectos que hacen referencia a lo que comenta el doctor Tejada y el doctor Mejía. Mire, con relación a esta bacteria que está en el entorno, que está en el aire y en la cual hemos visto que la ciencia y la salud no han logrado como dar soluciones a esta problemática, vemos cómo el tema de los objetivos del desarrollo sostenible, pues en dos fases evidenciaron algo que se pudo haber inferido, el tema de la pandemia. Como ya mencionaba, que ya se vienen muchos años de pandemias y nadie las tuvo en cuenta cuando se hacían análisis de riesgos. Cuando uno mira los primeros 15 objetivos de desarrollo sostenible 2000-2015, allí encontramos una serie de amenazas que podrían haber evidenciado la existencia de los problemas de la pandemia. Pero en los nuevos objetivos, ya que los otros no se lograron cumplir, ya evidenciamos no son amenazas, sino debilidades dentro de las instituciones frente al tema de la sostenibilidad. Hay un documento llamado Visión 2050 de la Comisión Empresarial para el Desarrollo Sustentable, que es la entidad que se encarga de organizar el Foro Económico Mundial. En ese documento ellos evidencian que aquí al 2030 tampoco no van a haber soluciones de fondo frente al problema de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Por el contrario, ellos lo que avisoran es que esa problemática se va a agudizar. Ellos lo que le han apostado es algo que se propuso en el año 95 por un norteamericano llamado Clayton Christensen, quien propuso algo que se conoce como las tecnologías disruptivas, que él planteaba que esas tecnologías sí eran las que iban a dar solución a todos estos problemas que se evidenciaron con las amenazas y las debilidades que se han tenido con los objetivos del desarrollo sostenible por parte de Naciones Unidas y los países que forman parte de él. Entonces, lo que está proponiendo este documento Visión 2050 para dar soluciones a estos problemas es que la tecnología es la que soluciona los problemas. Entonces, en lo que vamos a ver en esta década es que aquellos emprendimientos que no lograron ser sostenibles, pues ahora les va a tocar ser sustentables, que por sus propios medios puedan solventarse y salir adelante. ¿Y qué está proponiendo estas tecnologías disruptivas? Está proponiendo varias cosas. Pone en el centro del escenario el tema del Internet de las cosas. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que si nosotros, nuestro futuro y el desarrollo de nuestro quehacer en el día a día no está sustentado en las tecnologías del Internet de las cosas, estamos como en la cuarta revolución que menciona el doctor Mejía y estamos negando la posibilidad de entrar a esa nueva transición de la quinta revolución industrial, donde si las actividades no se hacen a través del Internet de las cosas, pues estamos por fuera del mercado. Otro componente esencial de las tecnologías disruptivas tiene que ver con la Big Data, que dentro del ciclo económico hace referencia a 3 Big Datas en particular.
Una de ellas es la Big Data del consumo y la otra es la Big Data de la producción. Dentro del modelo económico hay algo que la computación en la nube va a desaparecer, que es la Big Data de la distribución, es decir, eliminar las intermediaciones. ¿Por qué se va a eliminar? Porque sabemos que en esta pandemia, como bien se mencionaba, se están evidenciando temas de deflación, pero en cualquier momento vamos a pasar al otro extremo. No a esas perspectivas optimistas de tener un crecimiento un 5% restando los 6 que ya se han perdido para llegar a recuperar esos 11 puntos, sino que vamos a llegar al otro extremo, como es el tema de la hiperinflación. ¿Por qué? Vemos que nunca en la historia de Colombia el Banco de la República había generado tanta impresión de papel moneda. Es decir, siempre el índice de impresión de papel moneda que corresponde a la inflación está en el orden entre el 7 y de manera creciente hasta el 2%. Pero con esta impresión de los 100 billones que se imprimieron, estamos viendo un crecimiento que, si no hay un adecuado uso de esa impresión de ese papel moneda, la inflación sería del orden del 2000%. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Que sería una hiperinflación, entraríamos en temas de carestía, en temas de especulación, y la economía colapsa y revienta. Entonces ellos proponen que para solucionar ese problema de la especulación y la intermediación, eliminar la Big Data distribución. Pero entonces, para poder solucionar los problemas de ese nuevo ciclo de economía disruptiva a través de estas tecnologías, ellos proponen, en este documento que menciono, Visión 2050, de esta comisión, de este comité empresarial, proponen que se institucionalicen regulaciones para dar cabida a algo que se llama el blockchain. El blockchain es el que garantiza el intercambio entre la Big Data de consumo y la Big Data de producción. Es decir, entre quienes van a producir bienes y servicios del sector primario, difícilmente algunos del sector secundario, como de pronto se proponía en la política pública del municipio para reactivar la economía, que era fortalecer el tema de infraestructura, porque vemos que si no hay movilidad, pues qué sentido tiene poder inyectar recursos a la infraestructura cuando no hay los medios para de pronto utilizar y usufructuar esa inversión. Entonces, adicionalmente, eso va a implicar que para que las empresas ya no sean sostenibles, sino sustentables, tenga que invertir en otras tecnologías disruptivas, como es el tema de la inteligencia artificial, que va a ir sustituyendo progresivamente los puestos de trabajo de las personas, donde las personas que hoy en día todavía están trabajando tienen que ayudar a construir esa inteligencia artificial, porque se necesita temas como la minería de datos, tema como las bases de conocimientos, tema como la inteligencia de los negocios, el tema como la data analítica, que son insumos esenciales para que esta inteligencia artificial entre a hacer los procesos productivos. Aquí hay una diferencia importante con estas tecnologías con las cuales se cree que se van a subsanar y va a ser el milagro del problema que se tiene hoy en día con el cambio climático. Y es que en la medida que la inteligencia artificial logra sustituir los puestos de trabajo de las personas y sea mucho más productiva y no arme paros, ni sindicatos, ni se tenga que hacer temas de pactos colectivos, pues estas tecnologías lo que van a permitir es incrementar la generación de bienes y servicios para que las personas se puedan quedar en su casa. Entonces ahí vienen preguntas como, ¿y cómo vamos a hacer para solventar y sustentar estas personas en sus casas? ¿Qué es lo que se viene con la quinta revolución? Entonces se está hablando del ingreso básico universal, es decir, que estas tecnologías van a producir los bienes y servicios, muy pocas personas tendrán que ir a trabajar y a través de estas tecnologías se va a generar una plusvalía importante que le va a permitir a los gobiernos pues pagarle a las personas para que se queden en su casa. Esa es mi perspectiva frente a esta situación. Menciona Gerson porque el común de nosotros no los conocemos o a veces no los comprendemos, pero ahí está el kit del asunto. Miren, y esto para volver con Francisco Mejía antes de darle la palabra a Dieter, que ya está aquí acompañándonos en el estudio. Los análisis internacionales dicen que en estos 4 meses o 5 meses de pandemia se han perdido o precarizado más de 400 millones de puestos de trabajo a nivel global, 55 millones en América Latina, perdidos o precarizados. En Colombia se habla de entre 4 y 5 millones, aunque yo
francamente no entiendo cómo más se podría precarizar una economía que tiene el 60% de autoempleo, de trabajadores independientes, pero son las cifras que nos están mostrando. Sin embargo, hay hechos como este. Amazon, que es la gran plataforma de distribución de Estados Unidos, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, en 3 meses, entre marzo y mayo, aumentó su fortuna personal en $33.000 millones. Y hay muchos analistas económicos y tributaristas que se hacen la pregunta del millón. ¿Y por qué si en crisis anteriores como las de la Primera y Segunda Guerra Mundial, una de las medidas de los gobiernos ha sido la de aplicar un impuesto extraordinario grande a los grandes capitales? ¿Por qué en este caso eso no ha ocurrido? Ni con el capital de Jeff Bezos ni el de los demás grandes poseedores del capital mundial, para ayudar en estas circunstancias complicadas. Y en cambio los sistemas de salud están desmantelados en casi todo el mundo. Estos son los temas que hay que poner sobre la mesa para que las gentes entiendan lo que se viene pierna arriba. Francisco, termina tu intervención, por favor. Sí, espero que allí ya la comunicación esté mejor. Sí, te escuchamos bien. Muy bien. Bueno, no, yo diría que finalmente lo que ya habíamos dicho, pues coincide muy bien con mi colega invitado en el día de hoy, y solamente tengo una diferencia de opinión. Yo no creo que la emisión de papel moneda ni de bonos de deuda públicas sean tan importantes en el país. Yo creo que, no sé, respeto mucho pues de dónde habrá salido esa información, pero todo lo contrario, lo que está pidiendo el país es una nueva tercera emergencia económica y mayor emisión para controlar todas las necesidades que hay. Inclusive se habla de que los recursos que se han aplicado no pasan del 6 o el 7% del PIB, y todavía hay un techo muy grande para poder emitir. O sea que yo no veo la inflación desde el punto de vista práctico, y desde el punto de vista de consumo menos, porque en este momento tenemos es deflación, tenemos inflación negativa, y el consumo está caído. Entonces, la verdad, lo que se está consumiendo es para sobrevivir, salvo las grandes empresas que sí pueden exportar algo, etcétera, etcétera. De manera que yo sí creo que definitivamente inflación no vamos a tener. La inflación no va a pasar este año del 2%, y las perspectivas del año entrante también son algo parecidas a eso. Eso pues hace ver que tampoco las tasas de interés pues puedan dispararse en ese orden de ideas. Yo decía que todo esto puesto en términos reales, por ejemplo, a mí me parece que el gobierno y el sector productivo no pueden insistir más en una figura que está absolutamente desgastada, desprestigiada, donde desafortunadamente la banca no ha contribuido con su actitud a ella, y es el crédito. Yo creo que en este momento pensar en más crédito para las empresas o para el Estado, definitivamente el crédito en condiciones normales, quiero decir, definitivamente esa no es la fórmula. Crédito, eso es tan grave como pensar en una reforma tributaria cuando el paciente está en cuidados intensivos y usted quiere operarlo. Y a mí me parece que lo que en este momento se necesita son un fondo que subsidie actividades, la reactivación de la economía, y ese fondo tiene que ser un fondo que permita ir escalando poco a poco
de manera progresiva el mejoramiento de la productividad y la competitividad de las empresas, especialmente lo que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas que desafortunadamente son, digamos, las que más expuestas han quedado en todo este proceso. Por eso a uno le llama mucho la atención la actitud de los bancos. La actitud de los bancos, y anoche estuve escuchando al senador Barguil, donde decía cómo el Banco de la República ha bajado en más de un 50% las tasas de interés y ese mismo efecto no se ha estado trasladando al consumidor o al usuario del crédito. Eso demuestra a las claras lo que aquí en este programa hemos dicho, y este es el tercer gran argumento, que definitivamente el crédito, además de no ser la solución, definitivamente la banca está empeñada en que, a pesar de que no hay riesgo, porque así lo ha manifestado el gerente del Banco de la República y la Junta del Banco de la República, no hay riesgos para que la banca tenga algún tipo de preocupación. La banca va a terminar este año casi que con las utilidades del año pasado, lo que me parece muy grave, porque eso quiere decir que realmente es muy poco lo que ellos han aportado a todo este proceso. Yo diría en términos generales que merece capítulo aparte de una discusión que quisiéramos dar, y es el tema del ingreso básico mensual o universal, perdón. A mí, en eso estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que el mundo tiene que volcarse hacia ese esquema y el primer paso que hay que dar es definitivamente la renta básica obligatoria o la de emergencia, que también la han llamado, que es una iniciativa de parlamentarios, de senadores, y de alguna manera digamos que todo eso pertenece a toda esa nueva visión del mundo que ha planteado, pues, de un lado, pues Jean Tirole, que es el Premio Nobel de Economía del 2014, y también, por supuesto, lo que ha planteado el amigo Christian Felber en lo que llama la economía del bien común. Pero pues ese será un tema que me imagino hablaremos ahora. Y el otro punto que también me preocupa mucho es de dónde sale el tema de 1 billón de pesos para el municipio de Cali. ¿Cómo calcularon ese dato? Ese dato a mí no me suena lógico, no me suena que se corresponda con la realidad. ¿Perdón? Claro, está clara tu pregunta, Francisco. Ya vamos a entrar a hablar en detalle del tema de la ciudad de Cali y del Valle de Cauca. Dieter Zúñiga. Bueno, Alberto, pues aquí los especialistas en materia económica son tanto Francisco como Gerson, pero yo tengo una preocupación, porque yo oigo hablar de las propuestas en materia económica y me pareciera que todos estamos esperando, queriendo superar un momento crítico, pero para continuar en lo mismo, con otras palabras, con otros términos. No sé, yo considero que aquí lo que hay que replantearse realmente es el sistema productivo, esa sociedad de consumo, pero con los planteamientos que uno oye, realmente uno considera que lo que pasa es que vamos a hacer un salto en cuestiones de tecnologías, efectivamente, en cómo se va a comercializar de aquí en adelante los productos, etcétera, pero vamos a seguir con la misma maquinaria de destrucción, de producción y de consumo y de consumismo, tal cual como venía, inclusive de pronto más acelerado. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de un ingreso universal, estamos prácticamente planteando un ingreso de sobrevivencia, o sea, ¿cómo hacer para que la economía realmente se replantee frente a lo que ya venía siendo crítico, que nos llevó a un punto, dijéramos, que más de uno planteaba como de no retorno, en cuanto a que las posibilidades de existencia y de vida sobre la Tierra inclusive estaban prácticamente llegando a su punto máximo,
cómo replantear todo eso y no caer nuevamente en una dinámica que nos va a llevar de pronto a acelerar ese ritmo, porque no veo por ningún lado que se esté diciendo nada distinto a lo que ya se venía planteando antes. Como decía de pronto un maestro mío, Fernando Cruz Cronfit, nosotros siempre somos como el último vagón del tren. O sea, todo lo que vienen planteando desde Europa, desde Estados Unidos, nosotros lo vamos retomando, nos va llegando tarde y nos va llegando de una manera muy distinta. Mientras tanto, nosotros somos los que proveemos a toda esa sociedad globalizada de todo lo que necesita para, por ejemplo, las tecnologías. A mí me hablan de las tecnologías, por ejemplo, y yo digo, uno se fascina, la rapidez, la cantidad de la información, que yo no sé qué, una cantidad de cosas. Pero el mercado y el consumo que hay detrás de las tecnologías es impresionante. Y eso necesita materiales, eso necesita extracción de minerales, eso necesita apropiación de tierras aquí y allá para precisamente generar todas esas tecnologías que tanto nos fascinan. Entonces, esa es mi preocupación, porque a mí me parece que en otras palabras seguimos en lo mismo, o sea, en esa economía de desarrollo que realmente no está poniendo un tate quieto, un freno efectivo, sino que, así como lo planteaba un filósofo como Lipovetsky, realmente detrás de todos esos discursos muchas veces ecológicos, ambientales, que de ayuda a la sociedad, se está velando todo otro consumismo que realmente lo que hace es acelerar todavía más la crisis. Así es. Gerson, a ver, su reacción. Yo creo una cosa frente a lo que dicen ¿cómo denominarlo? Inconforme permanente, ¿no? Un inconforme que no se encuentra, yo no sé si se encuentra con él mismo, pero está bien, pero es que las cosas, así como se deshace, se hacen. Como se hacen, se deshacen, perdón. Nosotros no podemos dar un salto de garrocha de un momento a otro. Yo sí creo que lo que Gerson y yo hemos estado planteando es, primero, oiga, pongámonos a tono como con la realidad, es lo que estamos diciendo. Por eso hablé, tal vez tú no escuchaste la primera parte del programa donde estaba hablando yo de escalonar el desarrollo. Y cuando mencioné lo de la economía del bien común, pues obviamente esa economía, el concepto de la economía del bien común parte del que el cambio empieza por uno mismo. Entonces, uno tiene que ser mucho más asociativo, ¿no? Y en esas reglas de juego, el modelo económico, pues definitivamente no es ni el capitalismo salvaje o el neoliberalismo, ni tampoco el comunismo, ¿no? O sea, la propiedad en manos del Estado y el Estado haciendo todo por los empresarios. Hay que llegar al justo medio aristotélico. Todo ese concepto de valor compartido, por ejemplo, a mí me empieza a dar la sensación de que ahí hay una aproximación a la economía del bien común. El otro aspecto que me parece muy importante es que en las reglas del juego, digamos, que se han tenido hasta hoy, ha sido más de pensar en el beneficio del lucro personal que pensar en la cooperación en el bien común, en pensar en el Producto Interno Bruto macro y más bien montar el concepto de producto del bien común o del beneficio financiero en concepto micro a cómo se contribuye. Ese es un proceso que es definitivamente una nueva cultura, y la cultura en el mundo se construye paulatinamente. Eso no es de la noche a la mañana, eso no es que tenemos que ser más avesados y ustedes siguen hablando de lo mismo. Claro, todas las cosas tienen una transición. Cuando uno hace una revolución tampoco deja muchos muertos en el camino. Ya creo que por la pandemia hay suficientes muertos. Lo que tenemos que ver cómo a través de lo que Gerson y yo estábamos planteando con el tema de la sostenibilidad y de los objetivos de desarrollo sostenible,
es la forma en que, la plataforma sobre la cual nosotros tenemos que montar todos estos elementos que hemos puesto en común y empezar a crear una nueva realidad. Esa nueva realidad es que la globalización, por ejemplo, se va a detener de manera dramática, ¿no? Vamos a tener que pensar más en cómo, sin caer en falsos nacionalismos, hay que pensar en ver cómo contribuimos a que nos ayudemos en la propia economía, tanto en lo nacional como en lo regional. Y hay una serie de elementos que también, si uno coge a Stiglitz, como uno coge a Amartya Sen, como si uno coge a Piketty, como uno coge a cualquiera de estos ideólogos modernos, esos no más de lo mismo, como dice Dichter, ¿no? Estos son personas que estamos pensando igual que ellos, pero que en un país que tiene un desarrollo económico, digamos que, como decía un profesor mío, en la penúltima moda, ¿no? Pues difícilmente usted puede brincar de un lado a otro de una manera abrupta. Entonces, yo sí llamo a la cordura en el sentido de que definitivamente tenemos que fijarnos un derrotero, y la mejor forma de fijarnos ese derrotero, y con esto termino, perdón que me alargue, es una visión de más largo plazo. Yo creo que definitivamente se hace necesario, y José es testigo de excepción, que desde mi primer artículo, empezando la pandemia, hablé del gran acuerdo nacional sobre los temas más importantes del país. Lo que el presidente siempre en sus alocuciones de fin de año o de cumplimiento de años de gobierno, siempre invoca el gran pacto nacional, pero nunca se decide hacerlo, sino simplemente a llamar a gente por partecitas, y por eso es que las cosas no han dado resultado. Si nosotros no somos capaces de volver, y esto no es un llamado a la constituyente, óigase bien, yo creo que, yo no sé qué piense Gerson, para mí sí, definitivamente, como también, a mí la constituyente es un salto al vacío, eso es preocupantísimo, yo no la haría ni por el diablo en estas circunstancias. Pero lo que sí hay que construir es una visión de largo plazo de para dónde queremos llevar el país, y llevarlo de manera como lo planteó el esquema que ya vivimos de un país por escenarios, ¿no? Entonces, muy bien, Alberto. Sí. Alberto, lo único que, una réplica de 10 segundos, o sea, no me incomoda, es más, me agrada que usted me ha dicho que soy un eterno inconforme. Usted inclusive me hace recordar a un economista como es Erland Meacham, que decía claramente, condición previa para un desarrollo sostenible es un descontento sostenible. Era un crítico del desarrollo económico como se venía dando, y yo sí creo que hay gente que está en estado de alerta frente a las situaciones que están presentando, porque por un lado presentan unas alternativas, unas posibilidades de replantearnos todos que deberíamos de aprovechar, y por otro lado pues uno sabe que se están reacomodando los grandes poderes económicos para seguir y acelerar con lo que ya venían haciendo. Muy bien, Gerson, por favor, tu comentario. Bueno, desde la perspectiva del bien común hay que entender varios elementos sobre los cuales discrepa Francisco, ¿no es cierto? Y es lo siguiente, miren, cuando el Banco de la República imprime papel moneda, del uso que le dé a ese papel moneda es lo que pudiera llevar al fenómeno de inflación. Como hemos visto que este papel moneda se ha destinado es para apalancar el sector financiero del país, pues allí no se está generando inflación, porque al contrario, la rentabilidad que pueda estar generando estos 100 billones, que podría estar al orden de los 2 billones anuales, casi que sería allí una reforma tributaria, y antes estaría generando ingresos adicionales que no se tenían previstos, que es lo que está generando el fenómeno de la deflación. El tema de la hiperinflación que yo mencionaba es un tema de mediano plazo, es decir, más o menos para el 2023, 2024 es donde se van a ver estos efectos de esta política monetaria. ¿Por qué? Tenemos un estudio del Fondo Monetario Internacional que menciona cómo está distribuido el tema de la riqueza a nivel global, que sabemos que está por el orden del 1% solamente de la población, y mucho menos que tiene concentrada esta riqueza. Pero el estudio muestra que son 200 grupos empresariales que tienen concentrado el 50% de la riqueza, pero hay un número importante de medianas empresas que tienen el otro 50%.
Entonces, en el documento que se tiene de Visión 2050, esos planes de largo plazo que menciona Francisco, se tiene previsto que aquí al 2028-2029, esa riqueza que está en esas medianas empresas que no lograron establecer un músculo financiero para ser sostenibles durante este periodo crítico, estos 10 años críticos, pues lo que se va a buscar es que el sistema financiero los va a apalancar. Si estas medianas empresas no logran hacer la transición hacia las tecnologías disruptivas, pues muchos de ellos van a perder sus emprendimientos y van a perder todas las garantías que han constituido. Y eso va a hacer que en el corto plazo, en el mediano plazo, se empiece a evidenciar el tema de la insolvencia por parte de estas medianas empresas que empiezan a incumplir en el tema de la cultura del pago con el sector financiero, y en el 2023-2024 vamos a ir observando cómo para este año se evidencia una estancación de las utilidades del sector financiero, pero para los próximos años empiezan a decrecer esas utilidades. Entonces, cuando ya el sector financiero no tenga cómo retornar ese papel moneda que le imprimió el Banco de la República, es donde se va a poder evidenciar el tema de la hiperinflación. Lo otro con relación a esa teoría del bien común es lo siguiente: en estas proyecciones de mediano y largo plazo que se tiene con el documento de este Comité Empresarial para el Desarrollo Sostenible, ellos avisoran que solamente van a lograr solventar en los próximos 10 años dos sectores de la economía: el sector primario, en lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, con la maximización de la industria extractiva, y de pronto intentar mantener, eso es lo que decía el compañero del canal, en el cual se busca que las personas se mantengan de manera sostenible. ¿Cómo las logran controlar allí guardaditos en su casa durante ese tiempo mientras se hace la transición a esta quinta revolución industrial? A través de políticas de salud pública que logren que estas personas se puedan quedar de manera conforme en sus casitas y con todo el terrorismo de Estado que se ha creado para ello. Un sector que va a entrar en depresión va a ser el sector secundario, es decir, la infraestructura y el tema del sector productivo. Ese se va a ir deprimiendo y solamente van a lograr sostenerse durante este periodo, logrando que las grandes empresas sean las que logren pasar a esa quinta revolución, donde hacen el procesamiento de todas estas materias primas, pero a través de tecnologías disruptivas logran superar la disponibilidad de mano de obra. Y otro que entra de pronto en crisis, pero que van a sostener esta década, es el sector terciario, donde está el sector financiero, pero más o menos para la década del 2030 al 50, ese entra en decadencia, porque acuérdese que la banca va a sucumbir y el sector financiero pues no va a ser el mismo como conocemos hoy en día, y es al sector financiero el que le van a entregar el tema de los blockchain, que es la instancia de tecnología disruptiva que permitir y facilitar los intercambios, donde inclusive hace como profesiones como en el caso mío de contador, de profesiones que van a desaparecer, el blockchain va a ser la contabilidad en la nube, y profesiones como la de los abogados, que también van a ir desapareciendo progresivamente, porque los blockchain van a eliminar todas esas querellas y todas las limitaciones y restricciones que se generan en los intercambios. Además, porque la figura del crédito también desaparece como la conocemos hoy en día y se va a manejar de una manera diferente. Eso va a tener lugar a partir del año 2025, que se empiece a agudizar este sector terciario de la economía, donde se va a empezar a hablar del tema del reseteo financiero, se va a empezar a hablar de una moneda para facilitar los intercambios con los blockchain, y que va a implicar que nosotros quedemos como atónicos frente a lo que está pasando, porque nunca esperábamos que nos tocara pasar por esta transición de estas revoluciones que son a veces traumáticas para los que no están como sensibilizados frente a estos temas. Entonces, esa teoría del bien común lo que está diciendo es que si estas medidas no se toman para el bien de la humanidad, para el bien de todos, pues no vamos a poder llegar a ningún lado y realmente ese planeta va a entrar en crisis. Estas son las políticas públicas macros que se están proponiendo para solucionar los problemas de fondo, que nos va a costar un tiempo importante a toda la población mundial, porque no es fácil sentarse a esperar a que le paguen a uno para que se quede quieto en su casa, porque no estamos acostumbrados para eso. De pronto algunos sí, para otros de pronto será muy provechoso porque difícilmente logran conseguir un ingreso básico universal en el mes, y entonces eso va a ser una bendición para ellos, pero para los que estamos acostumbrados a producir y a trabajar, eso podría ser muy traumático. Entonces eso va a hacer inclusive que la clase media, dentro de esta transición a la quinta revolución, la clase media como la conocemos desaparezca otra vez. Muy interesante su comentario, Gerson. Yo quiero pedirles que nos vengamos para la ciudad de Cali, para el entorno
del Valle del Cauca. El alcalde de Cali ha dicho a antier que él le quiere proponer al gobierno nacional o quiere proponer al Consejo Municipal que le pida al gobierno nacional un préstamo de 1 billón de pesos, o sea, 1 millón de millones. El préstamo que se pagaría a unos 30 o 40 años, dice él, y que se dedicaría a inversión en infraestructura, básicamente para generar mano de obra y movilidad económica. Este tema yo quiero conectarlo con lo que ustedes han venido comentando, porque pues aparentemente primero habría que saber si el gobierno nacional está dispuesto a entregar esa plata. No tanto saber si la hay o no la hay, porque ya sabemos que si se quiere, la máquina impresora del Banco de la República podría generarla, sino el endeudamiento con fuentes internacionales podría generarla, o el propio endeudamiento interno con los TEDs del Banco de la República. Pero más allá de si está o no la plata es si el destino que se le quiere dar a esa plata, en caso de que llegara a fructificar la iniciativa, es el conveniente. Y quiero decirlo porque habría que definir qué es lo que Cali y el Valle tienen como prioridades. Y cuando conecto a Cali con el Valle es porque Cali tiene más del 50% de la población del Valle del Cauca. Entonces, ¿será que la prioridad es invertir en el gran parque pulmón de Pance, que valdría una plata importante? ¿Será que la prioridad es invertir en terminar las megaobras que aún todavía no se han terminado desde hace ya más de 10 años? ¿Será que la prioridad es invertir en una nueva obra hacia la vía al mar, conectándonos la salida de Cali? ¿Será que la inversión es terminar las obras físicas en algunas plantas educativas que están a medio hacer en la ciudad de Cali? ¿Será que es hacer nuevas vías carreteables en la ciudad, extender más estaciones del Mío? ¿Cuál será como debiera ser el destino? ¿Habrá posibilidad de pensar en proyectos de vivienda en el centro de la ciudad de Cali, en otras zonas de ladera de la ciudad de Cali? ¿Habrá posibilidad de pensar en mejor dotación de los centros de salud y en los sistemas de salud de la ciudad? ¿Habrá posibilidad de pensar en irrigar crédito o recursos para campesinos de los corregimientos de la ciudad, donde haya una diversificación de la producción y la seguridad alimentaria? ¿Habrá posibilidad de inyectarle recursos a algunas empresas claves en sectores claves de la economía de la ciudad y el departamento, o eso no se está contemplando? Todos esos son los temas que podemos poner en la mesa, porque entre otras cosas, si yo aquí quiero conectarme con... Ayer hablábamos de que el empresario Arturo Calle ha pues salido a casi que a empujar al presidente Duque a que no se deje tocar más la cara y que se plante duro frente a lo que él llama el comunismo y la izquierda internacional que está haciendo de las suyas en el país. Él está diciendo así. A él se le olvidó decir, y esto lo quiero decir yo, a él se le olvidó decir que durante muchos años muchas de las prendas que nos vendió en Colombia en sus almacenes vinieron de China. A él se le olvidó decir que prefirió no dar empleo en Colombia y más bien traer prendas hechas en condiciones que no se compadecen, traídas desde China, desde la Asia, para venderlas a precio de fabricación y comercialización en Colombia. Habría que pensar si el billón de pesos es para llenarnos de importaciones también, sin preguntarnos de dónde y en qué condiciones vienen esas importaciones. A ver, Francisco. Bueno, pues José, a mí me encanta el tema. A ver, si uno es consistente con el tema de la sostenibilidad, uno tendría que pensar en un gran programa de reactivación económica
social y ambiental, porque acuerda que la sostenibilidad se predica de tres elementos: de la sostenibilidad económica, de la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social. En ese orden de ideas, yo sí, lo primero que yo diría al señor alcalde, con todo el respeto, es: muéstrenos un plan de reactivación económica, ¿sí?, que justifique ese billón de pesos, porque como usted muy bien lo ha dicho, ese billón de pesos a 30 o 40 años, que es exactamente la misma propuesta que yo vengo agenciando hace mucho tiempo, del crédito del Banco de la República al gobierno nacional, para que se pague también en los mismos 30, 40 años, con base en el artículo 373 de la Constitución Nacional. Yo diría que la reactivación económica no es la reactivación del sector público. Esa es una visión muy corta, es una visión muy egocéntrica, como es el señor alcalde. Un préstamo de $1 billón de pesos a 30, 40 años para meterlo en infraestructura y terminar las megaobras para que no lo sigan molestando el día de mañana y mantener su prestigio político y toda esta cosa, me parece que es una defecio. Eso me parece que se queda muy corto. Yo vuelvo e insisto en tus palabras, José. Aquí necesitamos, sí, pensar en la obra pública como un generador de mano de obra no calificada. Efectivamente, yo estoy de acuerdo, pero hay que pensar que la obra pública no puede ser solamente las obras inconclusas, ¿no? Ahí hay que pensar en vivienda, que me parece que es un tema que Cali tiene un déficit de vivienda muy importante. Las migraciones del Pacífico nos lo están mostrando. Nosotros tenemos un déficit en educación muy importante. Nosotros tenemos un déficit en salud muy importante. Tenemos que hacer inversión en lo rural muy importante. Nosotros tenemos que estimular más un sector como el de turismo, que ahí hay unas oportunidades enormes. Ahí hay que estimular mucho las TICs, las tecnologías de la información. Y también, por supuesto, como tú también lo decías, esa reactivación económica, no solamente vista desde lo público, sino también desde lo privado, tiene que pensarse en el apalancamiento del sector productivo. Entonces, realmente yo insisto en que el tema no pasa necesariamente por $1 billón de pesos. Y volvemos al mismo tema. ¿Por qué no pensar, en vez de un crédito, por qué no pensar en un fondo que se cree con los recursos de una nueva emisión que se haga, y con esos recursos poder apalancar una serie de obras de tipo regional? Mire, la cosa es muy sencilla. ¿Cuáles son independientemente de los territorios más complejos en donde peor ha pegado la pandemia? Son 4 o 5. Primero, Bogotá, por supuesto. Segundo, el tema de Medellín, de Antioquia. Tercero, el tema del Valle del Cauca. Cuarto, el tema del Amazonas. Y quinto, el tema de la costa, ¿cierto? Hombre, pues pensemos que se monten unos fondos regionales que impulsen el desarrollo y que son apalancados por recursos públicos, no con crédito, y que ellos puedan ser recursos que no tengan tasa de interés, pero que tengan el acompañamiento de las diferentes instituciones que hacen parte del entramado de lo que llama el ecosistema de ciencia, de competitividad, ciencia, tecnología e innovación. A mí sí me parece que el alcalde tiene que explicarnos más qué va a hacer con ese $1 billón de pesos, porque definitivamente nosotros tenemos que también invertirle a temas que tienen que ver con lo ambiental. Ya hemos hablado de los temas económicos, de lo social. Tenemos que ver viendo de qué manera también podemos contribuir con que hay sectores de la región que están demasiado expuestos. Estamos hablando, por ejemplo, de las implicaciones que tiene la contaminación del río Cauca, la contaminación del río La Vieja en el norte del departamento. Estamos hablando también de la contaminación que hay en Yumbo. O sea, hay una serie de medidas. Por eso insisto en que es que lo primero que nosotros tenemos que hacer es, como decía Álvaro Gómez, que
no es santo en mi devoción, pero que esa es la frase manida, es ponernos de acuerdo en lo fundamental. Si nosotros no somos capaces de definir un derrotero en el futuro, ¿no? Sobre a dónde tenemos que apuntar y cuáles son verdaderamente las oportunidades, y no esa cosa que en Cali y en el Valle Imperado, que hay unas instituciones élites, que yo les llamo, que todos sabemos quiénes son, que están impulsadas y se pegan al mandato del gobierno nacional, que porque la vicepresidenta mandó un documento por allá en marzo de este año hablando de que los consejos regionales de competitividad iban a ser los grandes jalonadores de los procesos de reactivación, y en vez de dejar eso en manos de una élite, que concurramos verdaderamente todos a poder ayudar a construir un nuevo escenario, una nueva realidad que verdaderamente nos importa a todos y no solamente al gobierno local. Gerson, tu comentario. Bueno, muy bien. Uno, cuando hace la lectura del marco fiscal que le correspondió hacer para los 10 años 2018-2028 al doctor Armitage, uno encuentra que las proyecciones, por lo menos hasta el 2020, pues han sido materializadas muy cercanas a la realidad. Pero ese escenario de marco fiscal construido hasta el año 2028 fue concebido con unas condiciones similares a las que se venían trabajando en Colombia. Es decir, que ese marco fiscal tendría que ser modificado y revisado, porque si bien es cierto, el alcalde menciona un endeudamiento para empezar a pagar en 3 o 4 años, es porque al 2023 ya hay compromisos adquiridos de deuda pública con el sector financiero, inclusive hasta con Banca Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, que en estos momentos, durante su periodo de gobierno, él no tendría cómo endeudarse con el sector financiero. Además, si lo quisiera hacer, sería a unos costos bastante onerosos y no tendríamos cómo asumir el costo del servicio de la deuda. Otro aspecto que habría que analizar es si acudimos al Banco de la República para acceder a ese crédito, ese billón de pesos. A uno lo que le preocupa dentro de lo que se evidencia en el marco fiscal es que hay pasivos por más de 1 billón de pesos. Entonces la pregunta es si ese recurso se va a destinar para pagar esos proyectos que tienen este tipo de deudas que están allí enunciadas, que mencionaba el doctor Francisco, que de pronto es para pagar cosas que en el pasado él dejó hechas y que no se han podido terminar de materializar. Y lo otro que uno se pregunta es si en la adquisición de este tipo de recursos se llegará a destinar en lo que él dice que son parques, avenidas, la rehabilitación vial, las avenidas, el tema de terminación de obras de infraestructura educativa, las construcciones de parques tecnológicos como el del Club San Fernando o el predio al frente de Cosmocentro, lo que mencionaba el doctor Francisco, un parque ecológico por allá en Pance. Pues nosotros vemos que si ese recurso, cuando se le pide prestado al Banco de la República, se destina para temas de funcionamiento, esa proporción de ese recurso va a generar inflación a toda la economía nacional. Pero si realmente ese recurso se destina para temas de infraestructura, pues no va a generar inflación, pero es lo que mencionaba el doctor Francisco. ¿Y cuál es el sector de la economía que se va a reactivar? Porque si esta política es para reactivar la economía local, pues están inyectando recursos específicamente al sector secundario, pues allí no se está reactivando ninguna economía. Además, eso sería contrario a lo que se está presentando hoy en día en la transición de la quinta revolución industrial, porque justamente lo que se quiere reprimir es ese sector de la economía, el sector secundario, el sector de la industria y el sector de la infraestructura. Es decir, que el momento para haber hecho inversiones y haber terminado ese tema de la infraestructura, por lo menos a nivel regional, a nivel local, pues el momento histórico para haber hecho eso ya se pasó y no logramos hacerlo. No fuimos sostenibles ni fuimos eficaces y eficientes para que los proyectos se pudieran consolidar. Adicionalmente, vemos cómo se ha logrado solventar ese endeudamiento con el sector financiero, donde se adquirió un compromiso de mantener un gasto de funcionamiento del 48% del presupuesto, y en ese orden de ideas vemos que en el año 2023 solamente tendríamos músculo financiero para atender servicio a la deuda por 600.000 millones de pesos, es decir que si entraríamos en un endeudamiento de 1 billón, necesitaríamos por lo menos otros 600.000 millones para poder cubrir el capital, empezar a cubrir capital y empezar a cubrir el costo del servicio de la deuda. Pero entonces la pregunta es, ¿de dónde saldrían los recursos para poder cubrir este endeudamiento? ¿Más impuestos para los caleños
o si estaría dispuesto el gobierno local a asumir los compromisos del pasado, que es reducir los gastos de funcionamiento, que en este momento está en el orden del 48%, y que para poder llegar a esto tendría que reducirse por lo menos al 30%. Es decir, que estaría generando casi un tercio de la reducción de puestos de trabajo en la alcaldía. Esa sería una apuesta adecuada si vemos el caso específico de la DIAN, que vemos cómo la DIAN, a pesar de que el Departamento Administrativo de la Función Pública logró establecer cuál era el punto óptimo de la planta de personal, que estaba alrededor de las 18.000 personas, y en la actualidad tenía 9.000, donde decía que había un déficit del 50% de personal, y la DIAN lo que le apostó no fue en contratar nuevo personal, sino por el contrario le apostó fue hacer un relevo generacional de las personas que se iban pensionando en la DIAN y lograr más bien invertir en tecnologías disruptivas para ir sustituyendo los procesos de los trámites y servicios que presta la DIAN, que sería algo en lo que habría que pensar en lo que tiene que ver con las inversiones que tendrían que dar en este sentido. ¿En qué le aportaría a la economía regional y local el invertir en este sector de la economía? Pues resulta que hay muchos aspectos de los cuales se van a potencializar. Por decir algo, los jóvenes que egresen de la secundaria podrían entrar a estudiar al SENA una cantidad de tecnologías disruptivas para apoyar estos procesos de inversión que haría la alcaldía para lograr reducir su planta de personal, para sustituirla por inteligencia artificial y logrando que el costo de funcionamiento de la alcaldía se reduzca sustancialmente y tuviera el músculo financiero para poder atender las obligaciones, por lo menos no en esta administración, porque él está planteando empezar a pagarlo cuando él ya salga, es decir, el problema se lo deja a la próxima administración, y en la cual pues esos recursos van a estar solventando temas de educación, van a estar solventando temas inclusive de servicios de salud, porque se puede pensar en inteligencia artificial para poder atender la política de salud pública de la región. Entonces encontramos que si la política pública de esta inversión está en ese sentido, pues sabemos que va a tener el visto bueno y el aval del gobierno, del Banco de la República, de hecho de los organismos internacionales, porque acordémonos que la OECD, cuando está pidiendo reformas estructurales en el país en materia de cambio de la Constitución, es porque está pidiendo la reducción del Estado en el sentido de que se quiere eliminar por lo menos las 2 cámaras del Congreso, se quiere eliminar la participación, es decir, ya no hablar de 400 congresistas, sino escasamente 1 por departamento, y eso pues que se piensa también el tema de la regionalización, que no sean 32 departamentos sino 8 regiones, es decir, tendríamos solamente 8 senadores, pero también se le ha pedido a la OCDE que se le permita que cada grupo económico pues también tenga una participación en el Congreso, es decir, que no estaríamos hablando de no más de 50 congresistas. Se está pidiendo por parte de la OECD en la reducción del Estado para reducir sus costos de funcionamiento en lo que tiene que ver la eliminación de las 10 superintendencias y dejar una sola como tiene en Estados Unidos. Se está pidiendo que todos esos cargos que tienen que ver con la balanza de poderes, el check balance, pues se haga con votos con elecciones populares, pero no con el esquema que conocemos hoy en día, sino con otro que se está planteando a nivel mundial, que es conocido como el cleroterium, con el cual se ha venido eliminando el fenómeno de la corrupción. Entonces, cuando se logre imponer este tipo de tecnologías, vamos a ver que si le da vía libre al tema del proyecto que se tiene hoy en día en el Congreso para normalizar las taxonomías de la contratación pública, pues vamos a ver que si este recurso se asigna por parte del Banco de la República, la contratación tendría que hacerse a través de este sistema de tecnología disruptiva que se encarga de formular los términos, de calificar los términos y hacerle seguimiento a la ejecución del contrato en algo que llama el blockchain de contratación pública, en el cual pues no hay ningún manejo ni manipulación de recursos y difícilmente podrían desviarse esos recursos a bolsillos que no son. Así como está planteada inicialmente la propuesta del señor alcalde, con mucho respeto, uno lo que ve son 2 cosas. Uno, el interés de intentar terminar lo que empezó inicialmente en la administración en la cual tuvo su oportunidad de estar, y la otra es de pronto generar contratos que le permitan como pagar favores políticos de quienes le solventaron, le ayudaron a apalancar su campaña política. Entonces uno no ve claridad frente a esta propuesta que tiene el señor alcalde, y con los direccionamientos y los condicionamientos externos que se están dando frente a este tema, pues uno sabe que difícilmente hay como el aval o la aprobación de esos organismos para que este tipo de iniciativas y proyectos se puedan materializar en este sentido. Estamos tocando un tema que es un poco técnico, pero es muy importante que la ciudadanía, no solo caleña, la ciudadanía en general del país tenga claro, porque
en estas épocas donde hay por un lado pandemia, por otro lado confinamiento y por otro lado crisis económica, pues hay que decirlo claramente, hay que evitar que los gobernantes hagan de las suyas. Con discursos aparentemente edulcorados, muy dulces para los oídos de todos nosotros, terminamos entregándole el ratón, el queso al ratón, y la situación puede terminar siendo de desmejora y no de mejora para las ciudades y las regiones del país. No decimos que no se deba hacer, también esa es nuestra opinión. Lo que creemos es que, como dice Gerson, claro, el alcalde manda un globo, tira un globo, pero ese globo hay que bajarlo, ahora hay que desagregarlo, hay que decir, bueno, este billón de pesos que el alcalde con el consejo proponen, 150.000 se van a destinar a no sé qué áreas, 200.000 a no sé qué otras, 100.000 más a otra, 200.000 a otras, para que tengamos claridad si va a ser útil ese endeudamiento, porque se está hablando de endeudamiento, y el Estado Nacional yo no creo que esté en condiciones de decirnos, tome el billón de pesos ahí para que usted haga lo que a bien tenga. Así que el llamado es a que no nos pongamos tan contentos con un globo de anuncio. Hay que ser muy cuidadosos, muy responsables. Sí, claro, Alberto. De todos modos hay que tener en cuenta que también hizo una propuesta que hace rato la vienen jalonando inclusive a nivel global, y es que se genere un impuesto mayor a los grandes capitales. Y eso sí no lo han querido copiar. Creo que esa sería una solución importante para esta crisis que estamos viviendo y una solución inclusive para los territorios. Y efectivamente, Alberto, uno diría, comparto lo que dijo Gerson en el sentido de invertir en infraestructura en estos momentos, no sé qué tan importante sea y qué tan efectivo sea para solucionar el problema económico, pero vienen unos problemas que los estamos viviendo en la ciudad que tienen que ver, usted le hizo mención a ello, por ejemplo, con la vivienda de interés social o de interés prioritario. Ahorita, a raíz de toda esta crisis económica, lo que viene es un problema en ese sentido bastante importante, y si el Estado y el municipio pone el ojo en eso, puede ser que también a través de ello genere opciones de trabajo, reactive un poquito la economía, y bueno, sí hay que ponerle el ojo en qué es que va a invertir, porque si es como avisoran aquí que es para realmente cumplir con favores políticos, pues bueno, eso sí es inadmisible en estos momentos. Sí. Vamos a escuchar a Felipe Acevedo en su reporte de redes sociales antes de continuar con nuestros invitados. Sí, señor, buenos días, 9 de la mañana, 8 minutos desde la emisora Secan Estéreo. Los saludo con resumen de redes sociales sobre el tema hoy en el informativo. Vamos a empezar con este audio donde uno de nuestros televidentes aquí en Cali quiere opinar sobre la economía y está dando su opinión respecto a lo que se viene más adelante con la situación actual del país. ¿Será que salimos de esta en la economía? Pues él va a opinar un poco más y nos va a contar acerca de lo que quiere decir a esta hora de la mañana. Escuchemos a nuestro televidente. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Alejandro Benavides, desde el barrio Miraflores. Pienso que sí se puede arreglar la economía en cuestión a cómo cambie la moneda. Si se da un buen cambio de moneda a nivel global, pienso que aquí a nosotros en la parte latinoamericana, en Colombia como tal, pienso que podemos tener la facilidad de llegar a tener una economía mucho mejor y más equitativa, sin tener tanta exclusión. Lo veo más por ese lado, pienso más en positivo que quizás estar pensando en estar en esa siempre discusión. Veo por el lado positivo las cosas y espero que así sea, ojalá, porque de la manera como nosotros los jóvenes nos vamos formando también se pueden ir complicando las cosas. Entonces, a nivel global, algo paralelo, espectacular. Por acá Magali Pino a través de la fanpage dice: la pandemia no agudizó el modelo capitalista, únicamente lo desnudó en su máxima expresión. Y la salud a nivel mundial nos habló de las graves consecuencias de privatizarlo y llevarlo a niveles de precarización jamás vistas. Imagínense, quemar cadáveres en las calles como ocurrió en Ecuador. Parece imágenes de una película de terror. Por acá Juan Pablo Suárez Fiat, que está conectado también, está opinando a través de las redes en nuestra fanpage. Él dice: el que se va a quedar corto es el gobierno central, que no le cumple ni al mío.
También manifiesta, si no le han pagado a los médicos en 8 meses de sueldo, ¿qué les deben de dar o girar 1 billón de pesos? Dice, otra Venezuela. Sigamos escuchando más acerca de la opinión a través de las redes sociales y por supuesto nuestro WhatsApp, que está muy activo, ya saben, 312-764-4095. Escuchemos otro televidente que es fiel y mantiene comentando a través de las redes sociales y hoy quiso hablar. Escuchemos más. Buen día, cordial saludo a todo el panel y en especial al señor Dieter. A todas luces, todos sabemos de que esto es la gran mentira, ¿no? Que la economía de este país cada vez va de mal en peor, eso no es nada, eso no es la novedad. Como plantea el panelista, sí, todo comienza de parte de nosotros, ¿no? De la población. Pero no nos llamemos a mentiras, como dice el señor Tejada. El sistema financiero está diseñado para el grande capital, para el grande empresario. Por el contrario, al pequeño comerciante, al emprendedor, el sistema para él es aplastante. Entonces, ¿cómo se va a surgir en un sistema donde el pequeño empresario no tiene ese apalancamiento y ese soporte de parte del Estado? Es imposible. Nosotros como pueblo lo único que podemos hacer es tratar de cambiar este modelo de gobierno y tratar de cambiar este modelo económico, que sea un modelo donde el pequeño empresario tenga cabida y pueda pensar en un futuro promisorio para él. Gracias. A usted, gracias por participar. Un saludo para Despierta Pueblo, que también está conectado con nosotros a través de nuestra fanpage. Voy a hablar de Rafael Echeverry, que nos llegó otro comentario. Dicen, hablemos de los ingenios azucareros, que siguen haciendo incendios forestales y envenenando el aire que respiran los caleños. La pandemia no está matando tanto como los ingenios azucareros. Son comentarios que nosotros leemos a través de las redes sociales y ustedes pueden hacer parte. Nuestra gente participa en el Canal 2. Vuelvo a estudio con una invitación. Hoy a las 12 del mediodía en Mundo Panorama hablaremos sobre la celebración del Día de la Juventud. Un encuentro que no se pueden perder, hecho por jóvenes. Así que pendientes a esa información, www.secanestereo.com. Vuelvo a estudio con más información, doctor Tejada. Muchas gracias, Felipe. Muy interesantes los comentarios de nuestros televidentes e internautas. Para Francisco, para Gerson y para Dieter, quiero, a propósito del último comentario del televidente que nos habló sobre los ingenios, no solo sobre los ingenios y sobre otro tipo de industriales del agro. Los expertos mundiales dicen que uno de los factores que más están incidiendo en el cambio climático y en la crisis pandémica, porque se están alterando las condiciones de la biodiversidad, son los monocultivos y los cultivos industriales de gran escala, porque ellos alteran definitivamente el clima, los flujos del agua, la bioquímica de los suelos, etcétera. Aquí en el tema del azúcar, por ejemplo, acaba de salir una denuncia de una entidad americana que demostró que Coca-Cola Company durante más de 20 años ha venido financiando a un centro internacional científico que no ha hecho más que avalar, o mejor, edulcorar, que las bebidas azucaradas no tienen nada que ver con la obesidad y con el cambio metabólico humano. Esto es un debate que hay ahora mismo en Estados Unidos y que pronto ya estará llegando aquí. Se ha demostrado cómo Coca-Cola le ha metido cantidad de millones de dólares a ese aparente tanque de pensamiento científico con el único propósito, el mismo que hacen las farmacéuticas: pagar a científicos y a médicos, obvio, no a todos, a grupos muy específicos, para que con sus firmas refrenden, acallen o distorsionen los efectos nocivos sobre la salud humana y sobre la salud natural de cierto tipo de procedimientos, medicamentos y demás.
En el caso del azúcar, a mí particularmente me llama la atención que ha comenzado a hacérsele noticia a un supuesto descubrimiento según el cual hay algún elemento bioquímico en la sacarosa del azúcar que ayudaría a combatir el colesterol humano. Eso está saliendo ahora, pero como hay que dejar que sean los científicos los que digan, lo que yo sí puedo hacerme la pregunta es: ¿y por qué el gobierno nacional, si es que estamos hablando de cambio de modelo, de una vez por todas no acaba ese subsidio con el azúcar? Es que la libra de azúcar que nosotros compramos aquí tiene un subsidio de más del 50% sobre el precio internacional. Es decir, aquí la compramos al doble de lo que el azúcar la venden los ingenios en los mercados de Nueva York o de Londres, para que quede claro. Y no digo que acabemos los ingenios, digo que el alcalde de Cali, la gobernadora del Valle y los alcaldes de los municipios circunvecinos donde está todo este planicie llena de más de 150.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la caña, comenzar a hacer planes sectoriales progresivos para diversificar el cultivo de la caña y comenzar a darle otro tipo de uso a esos terrenos que cada vez se van erosionando, desertificando más y dañando. Esto no significa ser enemigos de los industriales del azúcar, es decirle a los industriales del azúcar, en cabeza de la gobernadora y en cabeza del alcalde de Cali: venga, miremos a ver cómo podemos diversificar. A ver qué opinan nuestros colegas. Francisco. Pues mira, José, yo he sido compañero tuyo de charlas desde hace mucho tiempo, y también este tema de la diversificación productiva del Valle del Cauca ha sido un tema recurrente. Los únicos que no se han dado cuenta de que este modelo está agotado son los mismos azucareros. Muy pocos de ellos, yo diría que tal vez la familia Holguín en Mayagüez, que ha diversificado en café, tal vez Manuelita, de pronto los que han entrado en etanol, y eso que para mí etanol y caña pues son casi que lo mismo, son muy poquitos. A mí lo que, y yo estoy totalmente de acuerdo en eso, ese proceso de desmontar esa protección, pues es casi que decirles se van a quebrar, porque la verdad es que el precio internacional de los commodities está cada vez peor, pero yo no sería partidario pues de hacer un desmonte inmediato, sino que hay que irlo haciendo gradualmente, como todas las cosas no pueden hacerse con salto de garrocha pues y brincándose en unos procesos. Yo creo que valga decir que la presentación que hizo Gerson ahora fue maravillosa, la comparto en plenitud. Estoy de acuerdo contigo que hay que ir entrando en todos estos temas de dinámicas de digitales, y después sí, ahí organizado podríamos repensar otra cosa. O sea que esa visión de largo plazo que estoy hablando tendría que tener en el corto plazo un escalón con una serie de condicionamientos en el mediano y en el largo plazo. Pero volviendo a este tema, me parece que hay un tema que a mí me preocupa muchísimo en términos agroindustriales, y tiene que ver con el costo de la tierra. Supónganse ustedes que nosotros iniciáramos un proceso de diversificación productiva. Está demostrado que digamos que los grandes terratenientes del valle no solamente son las familias tradicionales, sino también hay dineros non santos por ahí metidos, bastantes, que son dueños de todas grandes extensiones de tierra, y ellos están todavía en ese cuento de que una hectárea de tierra se puede vender en 120 millones de pesos, ¿no? Y yo le pregunto, si usted quiere diversificar, comprar una hectárea de tierra a 120 millones de pesos para esa diversificación nunca va a llegar a punto de equilibrio. Va a ser una inversión
perdida. Entonces alguien me decía, pero Francisco, no necesitas comprarlos solamente en el valle, como quien dice, no los toquemos, ¿no? ¿Por qué no pensamos que el Valle del Cauca, entre otras cosas, es cierto, tiene más ladera, tiene más zona empinada que zona plana? Sí, pero resulta que allí hay cierto tipo de cultivos, no todos los cultivos, y no tienen la irrigación de agua que sí tiene en lo plano. Ahí me preocupa muchísimo ese tema porque ya se están viendo cómo familias enteras que vivían de X número de hectáreas en el azúcar, pues han entrado en una situación ya complicada, pero yo no termino de resolver el galimatías del costo de la tierra. Insisto, las inversiones que han habido en la parte agroindustrial de los holandeses, de la gente que ha estado ahí cerca a Grajales y todo eso, lo hortifrutícola, todos han sido como en el piedemonte, ¿no? Entonces allí, digamos, no hay, el mismo aguacate necesita una altitud superior a la que hay en el terreno plano. Pero a mí me preocupa es el terreno plano donde podríamos estar sembrando hortalizas, donde podríamos estar sembrando todo lo que compone la bandeja paisa, ¿no? La comida del día a día, donde queremos ser una verdadera potencia alimentaria para que esa, valga la redundancia, la seguridad alimentaria esté garantizada para el departamento. Este es un departamento que vive de lo que le produce el sur del país en términos de papa y hortalizas y cosas de estilo, un poco de la leche, otra parte viene de Cundinamarca, y el plátano viene del norte del país, las frutas igual. O sea que el departamento tiene que volver a reconsiderar la vocación agroindustrial en la perspectiva de dejar de ser tan primario en la forma en que se enfoca, es decir, un generador simplemente de materia prima para exportar, y más bien ser un productor in situ como lo lograron hacer los españoles. Entonces, realmente para mí hay una limitación muy grande que no sé cómo combatirlas, les reconozco, salvo que uno haga una expropiación por interés general. De todas maneras va a tener que ir al Agustín Codazzi, y el Agustín Codazzi tiene precios, pues puede que no sean de 120 millones de pesos la hectárea, pero sí pueden estar en 80, en 100, que termina siendo lo mismo de complicado. De manera que yo sí estoy de acuerdo en que hay que hacer una gran diversificación productiva en el Valle del Cauca. Es más, esa diversificación productiva tiene que ser por subregiones. Yo creo que la subregión del norte del departamento, si bien en todos hay un lugar común que es el comercio, yo diría que, por ejemplo, hablando de turismo, el turismo del norte del departamento nuestro está muy imbricado en todo ese concepto de los parques de esparcimiento que hay, los temáticos, con el turismo ecológico. Yo diría que el centro del departamento está muy en el tema deportivo, Calima con lo religioso, y acá en el sur estamos hablando del turismo de negocios, y estamos viendo el Pacífico, que tiene unas bellezas pues de perspectivas, ¿no? De todo tipo, San Cipriano, las mismas islitas, en fin. La verdad es que a mí me sigue preocupando que la gente esté cobrando tanto por ese metro de tierra en unas ocasiones, por hectáreas en otras, para poder lograr esa diversificación que tanto se necesita. Gerson. Bueno, para poder hacer transición a esta quinta revolución industrial, yo creo que las políticas públicas sí deben estar orientadas al tema de la seguridad alimentaria.
¿Por qué? Porque vemos que los grandes países que se están usufructuando de ese mapa minero que en su momento histórico hiciera Google, que permitiera la concesión de los territorios de las diferentes naciones del mundo en materia extractiva de recursos naturales, pues mientras estos países se dedican a hacer esos desarrollos tecnológicos, pues estos países que no tenemos ese tipo de tecnología, ni eso forma parte de nuestra estructura industrial y empresarial, pues nosotros sí deberíamos preocuparnos en establecer una política de diversificación de cultivos con una política de seguridad alimentaria, no solamente para abastecer el mercado interno, sino para empezar a propiciar la generación de alimentos para exportar, ojalá dentro del contexto de agroindustria, para que genere valores agregados importantes a la población en Colombia, y a través del cual pues se logre armonizarse un poco con los objetivos del desarrollo sostenible y luego hacer la transición a los nuevos objetivos que van a ir del 2030 al 2050, que ya no van a estar basados en amenazas de debilidad, sino en temas de vulnerabilidad en los procesos, donde vemos que eso va a implicar que esta diversificación de cultivos le tendrá que dar cabida, pues hoy en día las biotecnologías, a pesar de que se generan semillas estériles, es decir, esas semillas en las cuales yo garantizo en el cultivo que va a haber control de plagas, que va a haber una mayor cantidad de cosecha, pero que no se van a generar semillas para seguir haciendo cultivos, que voy a depender todo el tiempo de estas multinacionales dueñas de la biotecnología para poder seguir desarrollando futuros cultivos. Entonces, ¿por qué hay que hacerlo a través de estos medios? Porque acuérdense que en las administraciones de los presidentes de años anteriores, pues han logrado evitar de que se tengan semillas o se preserven semillas a las cuales pues, no se le hayan hecho esos tratamientos genéticos de manipulación para el control de plagas y para maximizar su productividad. Entonces sabemos que para poder mantener esa seguridad alimentaria y lograr esa diversificación en los cultivos, pues vamos a tener que depender de estas semillas transgénicas. Adicionalmente, en el caso específico de los ingenios, cuando uno habla con las personas de Azocaña, ellos justifican muy bien a nivel internacional esta práctica cuando ellos dicen que el aporte que genera los cultivos de caña son como de 4 meses de generación de oxígeno y a lo sumo un día durante esos 4 meses para su cosecha, donde hacen la contaminación con CO2 cuando hacen la quema del cultivo. Pero ese podría ser un argumento para poder justificar que realmente las quemas no tienen un impacto significativo frente a los 4 meses que generan oxígeno. Pero hay otro problema de fondo y es el tema del agua. Veíamos cómo un profesor de la Universidad del Valle, un científico australiano que durante mucho tiempo trabajó en el CIAT, y que hoy en día pues está mal de salud el señor, pero él hace unos aportes significativos porque él logró evidenciar en el mapa hídrico del departamento cómo los ingenios lograron acabar con todas las reservas y los reservorios de agua que se tenía en los pozos artesianos. Es decir, que por debajo del Valle del Cauca está Coco, no hay agua. Y otra problemática que él lograba evidenciar es el fenómeno de la erosión de la tierra por tener justamente un monocultivo, en el cual encontramos desde Jamundí hasta Cartago y Anserma, como al lado y lado del río Cauca, esos cultivos de caña han logrado erosionar la tierra. Entonces vemos casos específicos como Rosso, donde ya vemos que el nivel de la erosión implica que se está debajo de 4 hasta 6 metros por debajo del nivel del cauce del río Cauca, donde los malecones cada vez tienen que ser más pronunciados y más altos para poder evitar de que el cauce del río no se salga hacia estos predios. Y vemos como, por ejemplo, en las épocas de invierno, en ciudades como Zarzal y La Victoria, pues se generan todavía inundaciones importantes que no afectarían los cultivos de caña, porque la caña, la irrigación de esta agua, pues le beneficia. Pero para el momento de la cosecha pues es bastante complicado a pesar de que se utiliza tecnología para eso. ¿Pero qué se ha evidenciado con eso? Que finalmente este monocultivo en estos últimos 50 años ha erosionado la tierra y ya estamos llegando a un nivel donde la tierra ya está a un nivel desértico. Es decir, cada vez se necesitan más insumos y cada vez es menos viable el desarrollo del cultivo del azúcar, de la caña de azúcar, porque cada vez hay que invertir en mucho más recursos para poder generar tierra para estos cultivos. Entonces eso va a llegar un momento donde se logra el desequilibrio y ya los ingenios van a decir no vamos más aquí y empiezan a abandonar los terrenos como hemos visto en el caso de Rosso, donde ya los niveles de productividad de las cosechas de la caña no dieron. Entonces el ingenio Tumaco empezó a entregar territorios a sus dueños que la alquilaban para que ellos empezaran a urbanizar.
Ustedes ahora mencionan algo muy importante frente al tema de los impuestos que deberían generarse, que comentaba el alcalde de Cali, que impuestos a ciertos sectores de la economía. Mire, la política que se tiene a nivel global es que los estados, que ya no podemos hablar de estado-nación porque ya las naciones fueron concesionadas a las industrias extractivas, entonces lo poquito que queda a los estados, lo que se quiere es que estos estados se solventen o sean sostenibles escasamente con ingresos de regalías. En el caso de Colombia estamos hablando de más o menos de 60 billones de pesos frente a un presupuesto de casi 300 billones. Eso implicaría que en el caso de Colombia tendría que reducir su estado a lo sumo en 240 billones esa estructura del presupuesto e intentar sobrevivir con esos 60 billones. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasaría con los temas de inversión social si el Estado solamente se va a solventar con las regalías? Entonces lo que se está diciendo es que sean las industrias extractivas y estas empresas que van a solventar el Estado con las regalías, pues ellas son las que diseñen los programas sociales que le van a permitir a la población sostenerse y mantenerse mientras se hace la transición a esta quinta revolución industrial. Por ejemplo, específicamente en Cali vemos cómo ciertos sectores de la ciudad, donde hay proyectos de urbanización que son cercanos a la parte urbana, están alrededor de la parte urbana, que estamos hablando específicamente de algunos sectores de Pance, donde esos sectores, como se consideran todavía rurales, pues las fincas o las casitas antiguas se consideran de estrato 1 y las otras casas nuevas, los nuevos proyectos de urbanización se consideran de estrato 2, a pesar de que son casas quintas o son predios bastante importantes con unos costos significativos, pero por estar en estrato 2 en esa parte rural de Cali, pues reciben hasta subsidios de servicios públicos estando en esa condición. Entonces mire que el tema de apostarle a generar impuestos para estas ciertas clases, la apuesta a nivel global no es esa. La apuesta a nivel global es otra. Es que sean las grandes corporaciones las que solventen los mini estados que se van a dejar y sean ellos los que generen las condiciones y las garantías para financiar la manutención y el sustento de la población para que se quede en su casa. Bueno, no, o sea, yo creo que ahí hay un tema que queda pendiente para desarrollar con Gerson, ¿no? Porque, o sea, nos está presentando el panorama y me parece muy importante todo eso que está diciendo. Ahora, lo que uno tendría que decir es positivo, es negativo, ¿qué podríamos hacer frente a esto o aquello? Me parece importante, así como lo ha planteado. Ahora, yo quiero decir que usted está cerrando el programa prácticamente como lo abrió. Cuando usted abrió el programa, yo iba tomando nota y yo decía, aquí lo que hay que replantearse precisamente es esa economía, la economía a gran escala, el hiperconsumo e inclusive el uso de las nuevas tecnologías. Y creo que cuando habla del sector de la caña de azúcar está tratando precisamente ese problema que vive el mundo en general. Cultivos de extensión, por un lado, que impiden en gran medida ese autosostenimiento que se requiere en materia de alimentación. Estamos hablando de una industria que si usted va a un supermercado, salvo el sector que tiene que ver con las verduras y las frutas y todo eso, todo lo demás tiene relación directa con el azúcar, tiene que ver con precisamente los problemas de salud que tiene la sociedad, que si aquí hubiese una salud preventiva en mucha medida pues nos restringirían el tema del azúcar. Y tiene que ver también con el asunto de las nuevas tecnologías que las ponen a disposición, como usted dice, en el caso de Coca-Cola, para vender una idea contraria a lo que nos han mostrado todos los estudios científicos de salud que hemos visto. OMS, inclusive la otra vez veía un programa de un señor que llamaba el Dr. O, que hablaba precisamente sobre eso. Entonces, es toda una industria que va en contravía precisamente de unos intereses sociales. Le agregamos el tema del agua, le agregamos el tema de la contaminación, del estrés que produce a la tierra, etcétera. Entonces, ahí está el ejemplo de lo que se planteó en un momento. Aquí, mientras nosotros no pensemos a partir de una crisis que inclusive paralizó la producción a nivel global, que paralizó el hiperconsumo a nivel global, después de ello no nos estemos replanteando cosas nuevas, radicales y distintas, pero infortunadamente no contamos con el gobierno para eso, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Mira el tema de impuestos también que tiene que ver con lo que usted dice. O sea,
O sea, no sé hasta qué punto es bueno lo que dice George Gerson en el sentido de depender de las regalías. Yo creo que hay otros sectores de la economía que pueden generar una cantidad de ingresos que pueden inclusive contribuir a la superación de la crisis económica por la cual estamos pasando. Entonces sí creo que se deben de tomar medidas radicales con respecto a estos sectores de la producción y favorecer a otros que sí nos pueden contribuir y ayudar frente a la situación que estamos pasando actualmente. Así es. No sé si Francisco me ha pedido decir algo muy breve. Sí, José, muchas gracias. Miren, yo creo que esto amerita otro programa y es el tema de la informalidad que se ha vuelto pavorosa en el caso de todas las consecuencias de la pandemia. Yo no sé si ustedes, yo he estado estudiándola últimamente porque he estado viendo unas cifras y me quedé aterrado con solamente esta. El empleo informal en las industrias micro y pequeña y mediana es el 84% del total del empleo generado por esas empresas. 84%. A nosotros nos había dicho el DANE que la informalidad era el 55 más o menos y 45 formal. Señores, tenemos que el 84% es generador del empleo y el 16% solamente es del empleo formal. ¿Eso qué es lo que nos está diciendo? Que eso vamos a tener que definir una política pública a nivel nacional para que esta economía informal se vaya acompañando en un principio y después se le vaya dando elementos que la puedan ir formalizando poco a poco. Yo sí considero que allí hay una situación que le hace, que enrarece el ambiente frente a esto de la sostenibilidad y la reactivación económica, porque siempre que hemos hablado de la reactivación económica se ha hablado solamente de las empresas formalizadas, e insisto, hoy en día la micro, la pequeña y la mediana empresa solamente responde al 16%, según datos del DANE, según datos de un estudio de la Universidad ICESI de febrero 20 de este año, donde dice que no es sino ese porcentaje y que el 84% es el que genera de manera informal. A mí me parece que cuando estamos hablando de de repensarse el modelo económico y de repensar realmente en la necesidad de un ingreso básico universal, nosotros tendríamos que hacerlo también incluyendo a este importante sector de la economía, que repito, debemos en lo local, en lo regional, en lo nacional, definir una política pública que permita que se inserten en la economía de tal manera que tengamos de verdad una mayor inclusión social, una mayor equidad social, porque la situación es verdaderamente calamitosa. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos a nuestros invitados, a Francisco Mejía y a Gerson Grajales por su participación vía Skype en el programa y a Dieter Zúñiga, quien me ha acompañado en el estudio en esta mañana. Cerramos haciendo el siguiente comentario de síntesis. La humanidad está en una época en la que tiene que repreguntarse cuál es su propia historia. Y tiene que repreguntarse cuál es su propia historia porque tenemos suficientes evidencias de que a final de cuentas lo esencial para vivir que tenemos todos es, además del aire y el entorno natural, el acceso a la alimentación y el acceso y el compartir nuestros afectos. Eso es lo verdaderamente esencial para vivir. Todo lo demás es accesorio. Hace ya muchos años, 30 años largos, 40 años, un economista chileno de nombre Manfred Masniff nos enseñó que no había que equivocarnos económicamente hablando entre las necesidades humanas y los satisfactores de las necesidades humanas.
Y él nos enseñó que las necesidades humanas solamente se categorizan en 4 categorías, valga la redundancia: ser, estar, tener y hacer. Y cada una de esas 4 categorías genera una serie de satisfactores humanos que son los que le dan resultado y justificación a lo que llamamos la dinámica económica y a los modelos económicos y sociales de desarrollo. Hay que volver a preguntarse por la historia humana en este momento de quiebre pandémico. Y en este momento de quiebre pandémico yo quiero centrarme en lo siguiente. Cuando hablamos del monocultivo, no estamos en contra de un sector determinado o de un tipo de industriales o agroindustriales determinados. Estamos en contra de un modelo de satisfactores humanos, de esas necesidades esenciales que van en contravía a lo que hay que guardar, en este caso el agua, el aire y el acceso a los alimentos. Hay que decirle a los agroindustriales, no solo del azúcar, en el caso nuestro porque estamos en el entorno del azúcar, pero a los agroindustriales de la palma, a los agroindustriales de muchos otros cultivos, por favor, ya se demostró que esa economía agroindustrial de mega inversiones no es la que nos lleva a esa tierra prometida del desarrollo feliz al que todo el tiempo nos venden. Pero igual que el tema con los monocultivos vegetales, también es la hora de hablar del monocultivo animal. Y me refiero a las granjas de aves, a las granjas piscícolas, a las granjas de cerdos y a las granjas de vacuno. No puede ser que sigamos hablando y encontrando escritos de ambientalistas y de animalistas que nos digan al final de la cadena, es decir, en la mesa donde comemos, no consuma carne de vacuno, no consuma carne de pollo, carne de pescado o carne de cerdo, porque no es buena para la salud animal, para la salud humana. Consuma vegetales. Un momento. Allí hay que hacer un gran trabajo y, como dice Francisco, no se pueden dar saltos de garrocha. Lo primero que hay que comenzar a trabajar es que esas empresas agroindustriales que tienen que ver con el cultivo de animales para el consumo humano también cambien sus modos de producción. Porque está demostrado científicamente que en esos modos de producción se están incubando muchas de las pandemias a las que estamos asistiendo. La gripe aviar no es otra cosa que producto del sistema de producción avícola en el mundo. Y los sistemas SARS pandémicos que hemos asistido con contaminación por los cerdos están allí originados en esos sistemas donde a los animales se les niega el mínimo vital de bienestar. Ya no solo es no comer el animal, es cómo ese animal vivió en el tiempo que se lo cultivó para que llegara a nuestras mesas. Y allá hay un debate ético profundo. No es solamente un debate de ambientalistas, es un debate ético profundo. Como igual hay que hacer el debate ético profundo con las semillas transgénicas. Es que no puede ser que volvamos la naturaleza una gran factoría de producción. Y no puede ser que nosotros, que suponemos seguimos siendo dizque los reyes de la creación y los que estamos al final de la cadena, podamos comer y lucrarnos de ese sacrificio y de ese estropicio a la naturaleza sin hacernos preguntas difíciles. Aquí estamos comenzando a preguntarnos ¿y cuál modelo económico? ¿Y cuál modelo social? ¿Y qué otro tipo de historia queremos reescribir los humanos si es que salimos de esta pandemia o de esta época de pandemias que estamos inaugurando ahora? Porque si usted quiere que lo dejen tranquilo,
y la deje intranquila, no se levante, sígase acostada, sigue acostado, porque las pandemias a partir de ahora serán plato permanente en las alacenas humanas. Buenos días. Porque tú lo pediste. Del 13 al 17 de agosto, aprovecha el Festival de Calzado Rómulo en la tienda virtual. ¡Fácil! Ingresa a www.calzadoromulo.com, sección ofertas y encuentra descuentos hasta del 50%. Y lo mejor, todos los métodos de pago sin costo de envío desde la comodidad de tu casa. #Quédate en casa. Aplica condiciones y restricciones. Transportes Especiales ACAR es una empresa que con 18 años de trayectoria cuenta con un amplio parque automotor y una plataforma tecnológica que se ajusta a las necesidades de sus clientes, garantizando la excelente calidad de sus servicios. Una empresa que vela por el bienestar y seguridad de sus empleados y usuarios, comprometida con el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro país. Transportes Especiales ACAR, logística con sentido ambiental.